El silencio sepulcral de la iglesia empolvada se hizo añicos, no por un grito, sino por el sonido nauseabundo de cerámica quebrándose bajo los pies de Mateo. No pateó el altar, pisoteó la imagen, la aplastó. La Santa Virgen de Guadalupe, antes un faro de fe para tantos, yacía hecha pedazos en el frío suelo de madera, una profanación impactante. Un grito ahogado irrumpió de un rincón oscuro, un impacto que Mateo sintió resonar más hondo de lo que esperaba, una condena implícita que ya lo agobiaba. «Idolatría», resonó la voz ronca del expastor. Más un lamento que un triunfo, cargada de un fanatismo que parecía succionar el aire del ambiente. Pero ahora aquel eco tenía un nuevo matiz, la condena pública, real o imaginada, amplificando una culpa que intentaba sofocar. Mateo sintió el peso de aquellas palabras, las suyas propias, como una puñalada fría. La fe que un día lo consumió, que lo hizo predicar con fuego en los ojos, que lo elevó al púlpito, ahora era un laberinto de dudas, una carga insoportable en su pecho. Vio destellos de aquella pequeña congregación, de su voz embargada al intentar defender dogmas que ya no tenían sentido. El brillo ciego en los ojos de los fieles, ajenos a su propia incredulidad creciente. Ídolos vacíos, se murmuraba a sí mismo años atrás, cuando la revuelta contra la veneración de imágenes comenzó a corroer su alma, culminando en la dolorosa decisión de abandonar el sacerdocio. Aquel acto de profanación, el aplastamiento del ídolo, era el detonante que él, en su furia silenciosa, finalmente encontró. Entonces, el cielo se abrió en furia. Truenos retumbaron como la ira divina, y la lluvia se desató con una violencia que reflejaba el caos que devoraba a Mateo por dentro. Las ventanas de la iglesia temblaron, y un viento gélido barrió el santuario, levantando los fragmentos de la imagen rota. Fue en ese torbellino que la tormenta exterior se unió a otra, más siniestra, que se manifestaba dentro de la iglesia. En medio de los aullidos del viento y el retumbar de los truenos, Mateo sintió una presencia. El vigilante, casi imperceptible en los rincones de su visión periférica, parecía moverse con el viento gélido, una figura espectral que no pertenecía a aquel tiempo. Y entonces un susurro, no un sonido etéreo, sino una voz grave, familiar, de un modo perturbador, que pareció emerger de las profundidades de su propia memoria, y aún así, venida de otro lugar. Mateo, la promesa, la promesa. La palabra resonó en su mente, un eco distante de un tiempo en que la fe era simple y pura. Una promesa hecha por Arturo, un hombre que apenas conocía, pero cuya ausencia pesaba como un ancla en su alma. La imagen destruida, el grito de idolatría, la tormenta furiosa, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones, pero aquel susurro, aquella única palabra, era la clave. La promesa olvidada, y el vigilante, que parecía observarlo, como si estuviera atrapado en un ciclo de tiempo, intentando avisarle o quizás guiarle. Se arrodilló entre los pedazos, el cuerpo temblando no solo por el frío, sino por una fuerza que comenzaba a despertar. ¿Qué había dentro de aquel sobre que Arturo había dejado? ¿Quién le estaba hablando? O, más aterradoramente, ¿en quién se estaba convirtiendo? El vigilante pareció condensarse, como si sus propias acciones resonaran en un futuro distante, creando una paradoja que lo envolvía. La pregunta flotaba en el aire, mezclada con el olor a lluvia y moho. Pero una cosa era segura: la travesía de Mateo acababa de empezar. Una travesía que lo llevaría lejos de aquella iglesia en ruinas, en busca de respuestas y quizás de redención. Y a cada paso sentiría a el vigilante, a sí mismo, en un futuro que aún no existía, pero que ya lo acechaba. La luz tenue de un relámpago iluminó brevemente uno de los fragmentos de la imagen, un pedazo del manto azul intacto a la destrucción. ¿Una señal? ¿O solo el juego de sombras en una noche de tormenta? El vigilante pareció estremecerse con el destello, un reflejo del propio Mateo, atrapado entre el pasado y el futuro. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba allí,
algo que no podía explicar, que desafiaba su incredulidad. La lógica luchaba contra una fuerza mayor, una fuerza que emanaba de aquel lugar profanado, de aquella promesa olvidada, de aquella voz que lo llamaba y de aquella sombra que lo espiaba. La tormenta afuera rugía, pero dentro de la iglesia, un silencio extraño se instaló, un silencio cargado de expectativa, de misterio. El escenario estaba listo para lo que vendría a continuación, para el desenlace de un destino ya escrito. Mateo cerró los ojos intentando descifrar el susurro. ¿La presencia era real? ¿Una alucinación? ¿O la primera manifestación de algo que había intentado enterrar por tanto tiempo, algo que venía del futuro para encontrarlo? La imagen rota era un espejo de su propia alma, fragmentada, perdida, pero aún con un resquicio de su forma original. La fe, incluso en pedazos, todavía poseía un poder innegable, y la culpa, ahora, era una carga compartida con un futuro incierto. Se levantó, sintiendo un peso diferente en los hombros. Ya no era solo culpa, sino una responsabilidad inmensa. La promesa de Arturo necesitaba ser cumplida y presentía que el vigilante, él mismo, estaba allí para garantizarlo. El altar destruido era el punto de partida. El camino por delante era incierto, pero la dirección estaba clara. Necesitaba encontrar la verdad detrás de la promesa, desentrañar el enigma que lo envolvía. La iglesia, antes un lugar de consuelo, ahora parecía un portal hacia un mundo desconocido, un mundo donde la fe se mezclaba con lo sobrenatural, donde la redención podía encontrarse en los lugares más inesperados y donde el tiempo no era lineal. Mateo tomó uno de los fragmentos de la imagen. Sintió la frialdad de la cerámica en sus dedos. Era un pedazo de algo mayor, algo que necesitaba reconstruir, al igual que su propia identidad. La promesa, la voz, el susurro, el vigilante. Todo se entrelazaba en un misterio que lo llamaba, que lo arrastraba hacia un destino inevitable. Sabía que no podía dar marcha atrás. La noche era larga y la tormenta continuaba, pero Mateo sentía una nueva fuerza dentro de sí, una fuerza que lo impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia el futuro que ya estaba presente. Miró el altar destruido una última vez. Aquel acto de rebeldía había desencadenado una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre, conectándolo a un ciclo de tiempo que apenas comenzaba a comprender. La imagen de la Virgen de Guadalupe, incluso en añicos, aún guardaba un secreto, y Mateo sentía que ese secreto era, de alguna forma, el suyo propio. El rugido del motor ahogó los gritos de la multitud en la plaza pública de la Ciudad de México. Mateo sintió el impacto, no solo del neumático sobre la imagen sacra que yacía destrozada en el asfalto, sino de la culpa aplastante que lo oprimía por dentro. Lo había hecho, públicamente. Había roto no solo a la santa, sino la propia fe que un día había predicado en un acto de rebeldía que resonaría por toda la ciudad. El escándalo se extendería como fuego y la imagen de su coche aplastando a la santa quedaría grabada en la memoria colectiva y en su propia alma para siempre. La redención, sabía, sería un camino arduo, pero Mateo estaba decidido a desentrañar el enigma de su propia ruina. La promesa de Arturo, un susurro olvidado por años, era la única pista, y la seguiría sin importar cuán sombrío se volviera el camino. Antes, él era el pastor Mateo, la voz fervorosa que, desde el púlpito, condenaba la idolatría. Sus sermones, antes llenos de fuego y pasión, resonaban ahora como ecos vacíos en su mente. La desilusión con la hipocresía que había presenciado, los altares vacíos de su propia alma y la fe que se desvanecía, todo lo empujó fuera del sacerdocio. Su revuelta contra los ídolos no era nueva, era la raíz de su caída, solidificada en una senda de incredulidad que culminó en aquel acto impensado en el asfalto mojado. La iglesia, ahora abandonada bajo la lluvia incesante, parecía suspirar, un lamento silencioso por la fe perdida, pero también un presagio de algo nuevo, quizás terrible.
Mateo salió a la noche tormentosa, el fragmento de la imagen en su bolsillo. El susurro, esa voz interior, aún resonaba en su mente, guiando sus pasos. Era una melodía extraña, familiar y aterradora al mismo tiempo. La travesía hacia la Basílica de Guadalupe comenzaba allí, en aquel momento de destrucción y revelación. La promesa lo llamaba. Sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era la anticipación de lo que estaba por venir. La fe, la familia, el misterio. La voz en su mente era clara ahora. La promesa de Arturo. ¿Por qué esa promesa estaba ligada a la imagen que él mismo había destruido? ¿Estaría acaso atrapado en un lazo temporal, condenado a repetir un error, o intentando romper un ciclo que ya lo había consumido? La duda era un veneno. La voz interior no parecía solo una guía, sino un eco del futuro, una advertencia, o quizás su propio yo futuro intentando intervenir, desesperadamente. Con esa promesa como su única guía, Mateo se sumergió en la oscuridad, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. La lluvia lavaba la calle, pero no la culpa que aún pesaba en su corazón. La redención sería un camino arduo, un precio a pagar por su rebeldía y su fe perdida. Pero la promesa era un hilo de esperanza, un lazo que lo conectaba a su pasado y a su futuro, a una paradoja que aún no comprendía. No sabía lo que encontraría en la Basílica de Guadalupe, pero sabía que necesitaba la voz, la promesa, la imagen rota. Todo lo impulsaba. La noche era un velo espeso, pero la determinación de Mateo era un faro. Él seguiría la promesa. El altar destruido, su propia creación, era solo el comienzo. El verdadero misterio residía en su propia historia, en cómo sus acciones presentes se entrelazaban con el pasado y moldeaban un futuro incierto. Y la promesa de Arturo era la clave para desvelarlo. La voz interior era un susurro constante. La promesa, Mateo, la promesa. Sintió el peso del fragmento de la imagen en su bolsillo, un recordatorio tangible de lo que le esperaba y de lo que se había convertido. La lluvia seguía cayendo, lavando el mundo exterior, pero no el torbellino interior. La promesa era una llamada, y Mateo estaba respondiendo. El camino a la Basílica de Guadalupe era largo, pero la promesa era una guía. Ya no estaba solo en su incredulidad. Había algo más, algo que lo llamaba, que parecía intentar corregirlo o aprisionarlo en un ciclo sin fin. El aire aún vibraba con la furia del trueno, un eco distante de la tormenta que se formaba afuera, pero que parecía haberse instalado dentro de él. Mateo sintió el peso del fragmento de la imagen sagrada en su mano, un pedazo de cerámica fría que ahora portaba la promesa de un padre olvidado y la culpa de una fe rota. La iglesia en ruinas, antes un refugio, ahora era un testimonio de su propia rebeldía. La voz interior, un susurro casi inaudible en medio del vendaval que comenzaba a aullar, parecía llamarlo, una melodía extraña que lo arrastraba lejos de aquel lugar de desesperación. Pero una promesa, murmuró para sí, la frase resonando en la inmensidad silenciosa. ¿Qué podría haber prometido Arturo? ¿Y por qué esa promesa estaba ligada a la imagen que él mismo había destruido? La incredulidad aún se aferraba a él, como el lodo que ahora cubría el suelo de la iglesia, pero algo más fuerte, algo que no lograba nombrar, comenzaba a romper esa coraza. ¿Era la esperanza? ¿O solo la curiosidad mórbida de desvelar un misterio familiar? Quizás un ciclo que se repetía a lo largo del tiempo. Recordó las palabras de Elena, siempre tan serena: la fe, hijo mío, es un hilo que nos une a lo que no vemos. Esa fe, que tanto había cuestionado, ahora parecía ser el único ancla en medio de la tormenta y la clave para una paradoja que lo aguardaba. Salió a la noche lluviosa, la ciudad disolviéndose en un borrón de luces distantes. El camino por delante parecía infinito, una senda incierta hacia un destino desconocido. Cada gota de lluvia que golpeaba su rostro era un recordatorio de la tormenta que le esperaba, tanto externa como interna. La promesa de Arturo era un hilo delgado, pero era el único que tenía para guiarse. La imagen de Elena,
rezando en silencio en su pequeña habitación, surgió en su mente un contraste desgarrador con la profanación que acababa de cometer. Se vio a sí mismo, de niño, observándola, la devoción en sus ojos, un misterio que nunca comprendió del todo, pero que ahora parecía conectado a su propio futuro y a su pasado. El coche avanzaba por la noche, los faros cortando la oscuridad como espadas, rumbo a un destino que parecía ya estar escrito. El golpe sordo aún resonaba en sus oídos, un sonido que desgarró la noche y el alma de Mateo. No fue solo un accidente, fue un grito de guerra, una profanación deliberada. El coche, su refugio, se transformó en arma, y bajo sus neumáticos, la imagen de la santa, venerada por tantos, se hizo añicos sobre el asfalto empapado de una plaza en la Ciudad de México. Un acto público de rebeldía que no lo liberó, sino que lo aprisionó en una culpa aún más densa. Las miradas de horror y condena de la pequeña multitud que se congregaba al borde de la carretera eran clavos martillados en su conciencia. Aceleró, dejando atrás el caos, pero llevándose consigo el peso abrumador de aquel momento. Mientras el paisaje se desplegaba en la oscuridad, con las humildes casas cediendo lugar a campos abiertos bajo una llovizna persistente, la voz regresó. No era un susurro, sino una resonancia antigua, un eco que parecía venir de su interior, de un tiempo que aún no había llegado. «Tienes que ir», insistía ella. «La verdad está allí». Pero había algo más, una familiaridad inquietante, como si ya lo hubiera oído antes, como si estuviera reviviendo un momento predestinado. La promesa de Arturo, un hombre al que apenas conocía, no era solo un recuerdo, era un llamado, un destino trazado en un ciclo que parecía incapaz de romper. Un escalofrío le recorrió, no de miedo, sino de una extraña y poderosa anticipación. Era como si un portal se abriera, revelando un camino que, a pesar de haber sido siempre evitado, parecía ser el único posible. El altar destruido, ahora una imagen de metal retorcido y yeso pulverizado, era una pesadilla distante, pero la sensación de culpa lo asfixiaba. Ya no era el ex pastor fanático que, en su juventud, blandía la Biblia contra la idolatría, sus sermones encendidos reverberando en templos improvisados. En aquella época, la certeza era un escudo, una armadura forjada en el dolor de una fe paterna que él consideraba perdida, un intento desesperado de controlar el caos que sentía a su alrededor. Recordaba la furia ciega que lo llevaba a predicar contra cualquier representación que considerara una desviación del verdadero camino, una furia que culminó en el abandono del sacerdocio, no por falta de fe, sino por un exceso de ella, llevado al extremo del dogmatismo. La revuelta contra los ídolos se solidificó no solo en palabras, sino en actos, culminando en la locura de aquella noche. Se preguntó si Elena, con su fe silenciosa e inquebrantable, sabría de la profundidad de su caída, si sentiría el cambio brutal en su corazón. Detuvo el coche en una gasolinera apartada, la luz amarillenta de las lámparas creando sombras largas y danzarinas. El susurro regresó, ahora más insistente, casi una súplica. «Aún hay tiempo», oyó. ¿Tiempo para qué? ¿Para redimirse del acto impensable? ¿Para desentrañar la verdad de Arturo? ¿Para evitar un destino que el Mateo del futuro, atrapado en una paradoja temporal, parecía intentar desesperadamente alterar? Miró el fragmento de la imagen en su mano, la Virgen de Guadalupe con una sonrisa enigmática, casi cómplice, como si supiera de todo el ciclo, de todos los intentos y errores. El viaje a la Basílica de Guadalupe había comenzado, y con él, la búsqueda de la verdad que quizás pudiera salvar no solo a sí mismo, sino también la fe que pensaba haber aniquilado para siempre. Respiró hondo, el olor a gasolina mezclado con el de la lluvia, un aroma amargo a nuevo comienzo o quizás a un reencuentro inevitable. El peso en su pecho que antes era una culpa abrumadora, ahora se transformaba en una responsabilidad sombría.
Aquel susurro, esa voz que lo guiaba, era la única certeza en medio de la confusión que lo desgarraba. Sabía que el camino sería largo y repleto de revelaciones, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que estaba en la senda correcta, o quizás en el camino predestinado. La promesa de Arturo era la clave, un eslabón perdido en un pasado que se mezclaba con el futuro, y él estaba decidido a encontrarla, costara lo que costara. El destino final era la Basílica de Guadalupe, pero la verdadera travesía era hacia su interior, para desentrañar los secretos que lo unían a aquella fe que tanto había intentado borrar, y para comprender el papel que él mismo desempeñaba en un ciclo temporal que parecía repetirse eternamente. Apretó el volante, sintiendo la fuerza de aquel llamado, un eco ancestral que finalmente encontraba resonancia en su alma, y que, de alguna forma, era su propia voz. El asfalto mojado reflejaba las luces difusas de los postes, un espejo distorsionado de su propia confusión. Mateo apretaba el volante con los nudillos blancos, mientras la lluvia golpeaba implacable contra el parabrisas. La voz, aquel susurro, que parecía venir de su interior, aún resonaba, insistente, hablando de una promesa. ¿Qué promesa? La de Arturo, un hombre que se había perdido en sus propias convicciones, dejando tras de sí un rastro de fe rota y un hijo a la deriva, destinado a repetir los mismos errores o a corregirlos en una danza atemporal. La imagen de la iglesia en ruinas, el altar profanado, la santa destrozada en 1000 pedazos, todo se mezclaba en su mente como una pesadilla vívida. El expastor, con sus ojos inyectados de fanatismo, gritando sobre idolatría, parecía un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer, una versión de sí mismo que temía y que, paradójicamente, lo impulsaba. Y entonces, la tormenta. No, era solo lluvia. Era un diluvio que parecía lavar el mundo, pero que, irónicamente, lo había salvado de algo peor que la condena pública: la inercia. Un rayo rasgó el cielo, iluminando por un instante el interior del coche, y un escalofrío recorrió su espalda, una premonición de que el rayo que lo salvó era, de alguna forma, parte de su propio futuro. «No estás solo», la voz susurró de nuevo, más clara ahora, más cercana, casi idéntica a la suya propia. Era una invitación, un llamado a una travesía que no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de su alma ser la única salida, la única oportunidad de romper el ciclo. La promesa de Arturo. Aquel sobre olvidado, la carta que había guardado sin saber su verdadero significado, era allí donde residía la respuesta, escondida entre las líneas de una caligrafía que apenas recordaba, una caligrafía que por un instante fugaz pareció la suya propia. Giró el volante, el coche deslizándose suavemente por la pista vacía. El hospital, la noticia sobre Elena, la fragilidad de la vida, la fuerza de la fe, todo se entrelazaba en un nudo apretado en su pecho, un nudo que solo podría desatarse en la Basílica de Guadalupe, donde el pasado, el presente y el futuro de Mateo se encontrarían. El eco del metal retorcido contra la imagen de la santa aún perforaba su mente, una sinfonía macabra que superaba el rugido del motor y la sinfonía de la lluvia. Mateo sentía la guillotina de la culpa caer sobre él, ya no un peso íntimo, sino un espectáculo público de blasfemia que lo marcaba. La condena de la multitud, los titulares incendiarios, todo eso era un grito que no se silenciaba. Pero, en medio de la tormenta perfecta de su desesperación, había un pulso tenue de redención, la promesa de Arturo, la única ancla a la que podía aferrarse. La carretera por delante era un purgatorio, cada kilómetro una penitencia, cada paisaje un recordatorio del abismo que había creado. Era un camino incierto, sí, pero la única ruta lejos de la incredulidad que lo consumía, un paso hacia algo más grande que lo llamaba con la fuerza irrefutable de un destino. La imagen de Elena, frágil y etérea en el lecho hospitalario, era un martillo constante, forjando la urgencia de su misión. Fracasar no era una opción, nunca más. La promesa era una carga, pero también la llave.
y él estaba listo para girar la cerradura. El zumbido fantasmal de la luz del tablero parecía imitar el ritmo frenético de su corazón. Cada curva traicionera, cada haz de luz que se deslizaba por la ventanilla, era una invitación a sumergirse aún más en la narrativa que se desplegaba. Una historia que él parecía ya haber vivido. Sentía la presencia, una fuerza sutil que lo guiaba, un susurro constante que parecía venir de dentro y de fuera, un eco familiar, casi premonitorio. No era solo la promesa, era algo más, era un faro, una mano extendida que parecía conocer cada paso incluso antes de que él los diera, prometiendo sacarlo de la oscuridad. La Ciudad de México apareció a lo lejos, un faro de esperanza en la noche que se negaba a ceder. La imponente basílica, un gigante silencioso, parecía llamarlo con una voz que Mateo, en otro tiempo, habría rechazado. Allí, entre vitrales que contaban historias milenarias y el olor penetrante a incienso, él esperaba encontrar las respuestas que lo atormentaban. La promesa de Arturo, la fe que él había aplastado, todo convergiendo hacia aquel único punto en el mapa. Estacionó el coche. El motor se silenció, dejando solo el sonido de la lluvia y el galope desacompasado de su propio corazón. Había llegado el momento de encarar el altar, la promesa y, quizás, la verdad más dura sobre sí mismo. El aire en la explanada de la Basílica de Guadalupe era denso, casi sofocante, cargado de una fe palpable que chocaba violentamente con el peso en su pecho. Mateo se arrastraba por las calles empedradas, cada paso un eco amplificado de su propia incertidumbre y del caos que había dejado atrás en la plaza pública. La promesa de Arturo, ahora un susurro distante, casi inaudible en medio de la tormenta de su propia rebeldía, lo había guiado hasta allí. Él buscaba una respuesta, un eslabón perdido, un puente sobre el abismo entre la incredulidad que lo consumía y la imagen de la santa que él mismo había atropellado. La basílica se erguía, un faro para millones, pero para Mateo era un campo minado de recuerdos y dudas. La multitud, un río incesante de devoción, fluía en busca de consuelo y salvación. Él era un extraño, un intruso profano, en medio de aquella santidad, un hombre acechado por sus propios demonios. ¿Quién era él para buscar algo allí, después de todo? El padre Miguel, de semblante sereno y con ojos que parecían ver más allá de la superficie, lo abordó. «Señor, parece distante, hijo mío. ¿Puedo ayudarle?» La pregunta, amable y directa, lo atravesó como una flecha. Era una puerta abierta, una invitación para desahogarse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, sofocadas por el peso de su pasado. ¿Cómo explicar la tormenta que lo había llevado a esta peregrinación forzada? ¿Cómo confesar el acto que lo había condenado? Él solo negó con la cabeza, un gesto de rechazo que sonó más como un lamento, una petición silenciosa de perdón. La imagen del altar destruido, el recuerdo visceral de su grito de idolatría resonando en su mente, era una carga demasiado pesada para compartir con un extraño. La promesa de Arturo, sin embargo, era un hilo de Ariadna que él se negaba a soltar, la única esperanza de salir de aquel laberinto. En aquel momento, una memoria fragmentada irrumpió, una escena vívida de su pasado. Él, Mateo, entonces un joven pastor, fervoroso e intransigente, blandiendo la palabra como una espada. La iglesia llena, sus sermones encendidos contra la idolatría, contra la fe ciega en imágenes y rituales vacíos. Aquel fanatismo, que un día fue su brújula, se transformó en ceguera. La desilusión llegó lentamente, carcomiendo la base de su fe, hasta que la furia se solidificó. Un día, la voz que predicaba la salvación se transformó en un clamor de revuelta, culminando en aquel acto impensado, el coche acelerando, el metal chocando, que lo llevó a abandonar el púlpito. La hipocresía que veía a su alrededor, la búsqueda de poder disfrazada de santidad. Aquella revuelta, una semilla plantada en su corazón, floreció en el acto de rebeldía que ahora lo acosaba. Entonces, un pensamiento lo asaltó,
una conexión que parecía surgir de la nada, pero que siempre había estado ahí. La promesa. ¿Qué exactamente había prometido Arturo? La memoria era fragmentada, oscurecida por la culpa y el tiempo, como intentar descifrar un susurro en medio de un rugido. Necesitaba encontrar algo, un vestigio, una pista concreta que lo conectara con aquella verdad olvidada. Se alejó de la basílica sintiendo la urgencia crecer, una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. La ciudad, antes un destino, ahora parecía un laberinto de paradojas. ¿Dónde buscaría la verdad sobre aquella promesa? La clave para un futuro que parecía atado a su pasado. La fe que tanto cuestionaba, que había profanado, parecía ser la única salida, pero ¿cómo acceder a ella sin perderse aún más? La jornada apenas comenzaba, y el peso de la incertidumbre era un compañero constante. Cada esquina, cada rostro anónimo, era una potencial respuesta o un nuevo enigma, un nuevo eco de el vigilante que lo guiaba o lo predestinaba. El padre Miguel observaba a Mateo, la serenidad en su rostro casi incómoda. Un silencio cargado de preguntas no dichas, de verdades que aún debían ser reveladas. Él veía más de lo que Mateo imaginaba. El neumático chirrió y el impacto fue brutal. Un sonido hueco, un estallido de fe. Mateo sintió el temblor en el volante, y lo que quedaba de su alma se hizo añicos junto a la imagen de la santa que acababa de atropellar en la plaza pública. La multitud, antes indiferente, ahora se volvía en un coro de horror y condena. Gritos, murmullos, cada mirada era una lanza, perforando la armadura de su rabia. La culpa, un monstruo antiguo, despertó hambrienta en su pecho, devorando la falsa bravata de aquel acto impensado. Aquel gesto, impulsado por años de revuelta, era la culminación de un viaje tortuoso. Expastor de una fe fervorosa, Mateo había cambiado el púlpito por un altar de desilusión. Recordaba los sermones inflamados, del fervor ciego que un día lo consumió. Pero la pureza se corrompió, la hipocresía floreció, y la idolatría, que él antaño combatía en otras creencias, parecía vaciar la propia esencia de lo que predicaba. Dejó la sotana, pero la rabia contra cualquier forma de adoración ciega creció, envenenando cada fibra de su ser hasta culminar en este acto profano. Ahora, él estaba allí, a la sombra imponente de la Basílica de Guadalupe, un náufrago en un mar de remordimiento. El peso del mundo parecía aplastarlo, la desesperación danzaba en sus ojos, la angustia, un eco de la fe que lo había guiado y que él había destrozado, resonaba en las profundidades de su alma. ¿Buscas algo? La voz del padre Miguel era un susurro gentil, pero penetrante, como un rayo de sol rasgando la oscuridad de aquel caos interno. Mateo dudó, la mirada perdida más allá de la imponente basílica, en un horizonte donde las respuestas se desvanecían en la vastedad del cielo. La imagen de Elena, arrodillada en oración, la fe inquebrantable en sus ojos empañados, era un fantasma persistente. Un recuerdo que lo asediaba y paradójicamente lo impulsaba. En medio del torbellino de culpa y desesperación, un destello de memoria rompió la niebla. No era un fragmento cualquiera, sino una semilla brotando en suelo árido. Un sobre, un papel amarillento, la caligrafía inconfundible de Arturo, trazos que Mateo reconocía como si fueran suyos. Allí estaba la promesa, aquella que había sepultado bajo las capas de incredulidad y resentimiento, un tesoro oculto que ahora clamaba por ser desenterrado. ¿Qué habría allí? ¿Qué secreto había guardado Arturo? Un misterio que quizás pudiera explicar la voz que lo llamaba, la fuerza que lo había empujado hasta este lugar sagrado. Aquel sobre, Mateo sentía, era la clave, la única esperanza de descifrar el enigma que lo consumía, un faro titilante en la noche oscura de su alma. Por un instante sintió un escalofrío, como si el vigilante se cerniera, observando el despliegue de su destino, una presencia que no lograba identificar,
pero que parecía tan intrínsecamente ligada a su propia esencia. El padre Miguel, un observador silencioso de aquella tormenta, le ofreció una sonrisa comprensiva, un gesto que valía más que 1000 palabras. Su voz, de nuevo un susurro, aportó una claridad inesperada. A veces, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos. Solo necesitamos tener el valor de mirar. Mateo asintió. Un atisbo de esperanza, frágil como un brote, empezaba a formarse en su pecho, una pequeña llama amenazando con disipar la oscuridad que lo rodeaba. Necesitaba encontrar aquel sobre. Necesitaba desenterrar la promesa de Arturo, aunque eso significara enfrentar la fe que tanto había intentado apagar. Aquel era un enfrentamiento necesario para su propia redención. El viaje a la Basílica de Guadalupe, iniciado como un acto de rebeldía profana, se transformaba ahora en una búsqueda desesperada de redención, una peregrinación en pos de su propia verdad. Mientras esta nueva determinación lo invadía, el vigilante que antes lo acompañaba pareció diluirse, como si su elección alterara el propio tapiz del tiempo. Un alivio momentáneo, extrañamente familiar, le rozó el alma. La despedida del padre Miguel fue breve, un ademán rápido, pero cargado de un nuevo propósito. El corazón de Mateo latía a un ritmo acelerado, un tambor de esperanza. Cada paso fuera de la iglesia parecía hacer eco de la promesa aún no cumplida, una llamada irresistible que lo arrastraba hacia el pasado. La Basílica de Guadalupe, antes solo un punto en el mapa de su rebeldía, ahora pulsaba con la promesa de respuestas. Un escenario donde su destino finalmente se desplegaría. Sentía una urgencia apremiante de regresar a casa, hacia el refugio de su infancia, donde las memorias de Arturo aún se cernían, un perfume dulce y melancólico. Era allí, entre los objetos olvidados, donde esperaba encontrar la verdad. La pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su vida fragmentada. El camino de regreso parecía un corredor infinito hacia el pasado. El silencio del coche solo estaba lleno del sonido tenso de su respiración, un eco de la ansiedad que lo consumía. A cada kilómetro, la imagen de Arturo se volvía más nítida, casi palpable. Junto a ella, la sensación opresora de una deuda impaga, una carga que arrastraba desde siempre, la promesa. La palabra resonaba en su mente, una llamada insistente, un eco que lo perseguía sin tregua. Se preguntaba si Elena sabía, si ella también soportaba el peso de aquel secreto familiar, un secreto que los unía por lazos invisibles y los separaba por verdades no dichas. La culpa, un viejo y cruel conocido, le oprimía el pecho, un nudo en la garganta que no conseguía desatar. Fue entonces cuando el vigilante reapareció, no una silueta, sino una presencia nítida en el espejo retrovisor, una figura alta con el rostro oscurecido, pero con algo inquietantemente familiar en su postura. Un escalofrío recorrió a Mateo. Sintió una conexión inexplicable, un presentimiento de que esa figura no era solo un observador, sino un eslabón, tal vez un reflejo de un futuro que estaba a punto de moldear o repetir. Estaría atrapado en un ciclo, intentando corregir un error que se repetía sin cesar. La idea lo aterrorizó, pero también lo impulsó. Sus acciones allí, en aquel presente turbulento, podrían ser la clave para desentrañar el misterio de aquella presencia, o peor aún, la causa de su propia existencia. Al llegar a casa, la quietud lo asaltó, un contraste estridente con la tormenta que rugía en su interior, un silencio que, paradójicamente, gritaba en sus oídos. El olor familiar de su hogar lo envolvió, pero no trajo el consuelo esperado. Solo el amargo recuerdo de un tiempo que ya no volvería. Un tiempo que tal vez él mismo, con sus elecciones, había condenado al pasado. La huella de neumáticos quemados aún marcaba el asfalto. Una cicatriz fresca en la plaza central de Terminus, la Ciudad de México. Mateo, un expastor con la furia de los dioses en su pecho, acababa de cometer lo impensable.
Con un grito que rasgó el aire y el silencio atónito del pequeño pueblo, dirigió su coche directamente contra la imagen de la patrona, la santa venerada que por generaciones representó la esperanza de su gente. El sonido del impacto resonó como un trueno seguido por una onda de choque y murmullos que rápidamente se transformaron en indignación. La gente se aglomeraba, los ojos fijos en los fragmentos de la fe popular, luego en Mateo, quien ahora estaba paralizado. Una culpa desgarradora lo invadió, más pesada que cualquier condena pública, un reconocimiento tardío del abismo que acababa de crear. Donde antes había un ciego fervor contra la idolatría, ahora solo quedaba un vacío ensordecedor. Huyó al único refugio que le quedaba, el cuarto de Arturo. Un santuario olvidado en el tiempo, un lugar donde los recuerdos vivían en estado de suspensión, intocados. El polvo cubría los muebles, los libros aún en las estanterías, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que Arturo se fue. Un museo particular de una vida interrumpida, y ahora, el escenario perfecto para su propia huida. Mateo comenzó a revolver cajones y armarios, la esperanza mezclada con un temor creciente, una mezcla de anhelo y miedo. Cada toque en un objeto antiguo era un buceo en un pasado que había intentado borrar con la misma vehemencia con la que, años antes, predicaba con fervor fanático. Recordaba cómo el púlpito era su trono, la Biblia, su espada, y la condena, de los ídolos, su bandera. Pero algo se había roto en él, una grieta que se expandió hasta que la fe se desintegró, dejando atrás solo la rabia. Fue entonces cuando, entre papeles antiguos, sus dedos encontraron la textura familiar de un sobre, un toque que hizo que su corazón se acelerara. El sobre, ahora en sus manos, pesaba más que el plomo. La promesa de Arturo, un hilo suelto en medio del caos que era su vida, era la única pista concreta. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de una urgencia creciente. Aquel papel, olvidado en algún rincón de la casa de la que tanto intentó huir, ahora era el centro de su universo. La fe que escupió, la imagen que profanó momentos antes, todo parecía convergir en aquel momento. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro no había una carta larga, sino un papel doblado y un pequeño objeto envuelto en un paño descolorido. El papel, escrito con la caligrafía familiar y firme de Arturo, contenía solo una frase: «La voz que te guía te mostrará el camino, hijo mío. Confía». ¿Confiar? ¿Después de todo lo que había hecho? La incredulidad seguía siendo una barrera, un muro alto e infranqueable, levantado ladrillo a ladrillo por años de adoctrinamiento y luego de amarga desilusión. Pero la voz, esa voz que lo salvó de la tormenta, era real, no era un delirio. Era un susurro que lo sacó del coche en llamas, un guía invisible que lo protegió de la furia de la naturaleza cuando se sentía más abandonado que nunca. Y ahora, esa misma voz parecía resonar en las palabras de Arturo, un llamado a un viaje aún más profundo, quizás a la redención que ni siquiera sabía que buscaba. Mateo desenvolvió el objeto. Era una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que acababa de destruir, pero esta estaba intacta, con un brillo sutil que parecía emanar de su interior. ¿Un regalo de Arturo? ¿Una herencia espiritual que nunca supo que existía? La dualidad entre la destrucción y la preservación, entre la culpa abrumadora y una tenue esperanza, lo consumía. Miró alrededor de la casa humilde, un lugar que guardaba tantos recuerdos de conflicto y silencios pesados. Elena, en algún lugar, quizás aún rezando por él, por su alma perdida. La promesa de Arturo, la voz misteriosa, la imagen restaurada. Todo se entrelazaba en un nudo complejo que necesitaba desatar. El viaje a la Basílica de Guadalupe no había terminado, solo había tomado otra forma. Ahora, la búsqueda era interna, una carrera contra el tiempo y contra sus propios demonios, un ajuste de cuentas con el fanático que un día fue y el hombre en ruinas en que se había convertido. El peso del papel en la mano de Mateo era casi insoportable. La imagen de la Virgen de Guadalupe,
intacta, parecía sonreírle, un cruel contraste con el caos que él mismo había sembrado en la plaza. La nota de Arturo: «La voz que te guía te mostrará el camino, hijo mío, confía», resonaba en su mente, un susurro de esperanza en medio de la tormenta de su propia incredulidad. Necesitaba volver al origen de aquella promesa olvidada, a las raíces de su fe desgarrada. Cada paso lejos de la iglesia destruida y de la imagen que destrozó era un paso hacia un pasado que había intentado borrar con violencia y palabras amargas, un pasado que, ahora, parecía arrastrarlo de vuelta con una fuerza magnética. La humilde casa parecía aún más pequeña bajo el peso de sus recuerdos. El olor a incienso y cera de vela, antes un consuelo, ahora parecía acusatorio. Caminó hasta el pequeño altar improvisado en el rincón de la sala, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe solía reposar antes de su propia rebelión doméstica años atrás. Allí, en medio de los restos de su rebeldía, algo llamó su atención: un pequeño sobre escondido bajo el mantel descolorido. No era la nota de Arturo. Este era diferente, más antiguo, con una caligrafía que no reconoció de inmediato, pero que le provocó un escalofrío extraño y familiar. Un escalofrío recorrió su espalda. La voz, aquella voz que lo había guiado a través de la tormenta, parecía más fuerte ahora, un murmullo que se mezclaba con el sonido de la lluvia que volvía a caer afuera. Era un llamado, una insistencia sutil que lo arrastraba a desentrañar otro secreto, un secreto que parecía estar al borde de un precipicio temporal. Con las manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Dentro, una única fotografía. La imagen reveló a el vigilante, de espaldas, observando los destrozos de la plaza, donde la santa yacía rota. Pero el detalle más perturbador no era la escena de destrucción, sino la forma en que la figura sostenía algo en la mano, un objeto pequeño y reluciente, y la manera en que sus hombros caídos, su postura de desesperación y remordimiento, parecían un eco sobrecogedor de su propia desamparo. Era como mirarse a sí mismo, pero a través de un espejo distorsionado por el tiempo, un ciclo que parecía repetirse, un intento de un yo futuro de observar y, quizás, corregir un error que se negaba a desaparecer. La sangre de Mateo se heló. No era solo la foto antigua descolorida por el tiempo, sino lo que revelaba él, de niño, junto a Elena. Y allí, como una sombra que desafiaba la luz, una figura. Un contorno casi indistinto, sí, pero una mirada que parecía perforar la propia alma de Mateo. Era la misma mirada que lo atormentaba desde el día en que él, el expastor que cambió el púlpito por la tribuna de la rebeldía, había cometido el acto más insano de su vida: atropellar la imagen de la santa en plaza pública. Un espectáculo de furia y profanación que, transmitido en vivo, resonaba ahora en cada fibra de su culpa, en cada respiración difícil de Elena en el hospital. ¿Quién era esa persona en la foto después de todo? ¿Qué hacía allí, siendo testigo de un pasado inocente que él había desgarrado con sus propias manos? La promesa de Arturo, la voz misteriosa que susurraba en su mente, ahora la fotografía enigmática. La red de misterios se espesaba y Mateo sintió el peso de la verdad, o de una parte de ella, caer sobre sus hombros. La redención parecía un camino largo, tortuoso, pavimentado no solo con secretos y fe, sino con las ruinas de su propia infamia. Necesitaba entender, necesitaba saber. El viaje apenas estaba comenzando, pero la culpa ya era una carga abrumadora. El sobre, ahora en sus manos temblorosas, pesaba más que el plomo. La promesa de Arturo, un hilo tenue entre el pasado y el presente, parecía desintegrarse a cada instante. Mateo miró el espacio vacío donde antes reposaba la imagen intacta de la Virgen de Guadalupe, un santuario en su propia casa, un recordatorio silencioso de la fe que él, con fervor casi fanático, había intentado borrar. Se vio de nuevo, un joven pastor encendido por una fe que se transformó en amarga desilusión, una certeza inquebrantable que se disolvió
en el rechazo de los ídolos. La nota de Arturo, con su caligrafía familiar, era un portal a un tiempo olvidado, un tiempo de esperanza y de un pacto sagrado que él había profanado con la violencia de su incredulidad. La voz, esa voz que lo asediaba en susurros, parecía, más clara ahora, un eco distante de una conversación que se negaba a recordar, pero una promesa. La frase flotaba en el aire, cargada de un significado que él aún no lograba descifrar. Aquel objeto, la imagen que él había destrozado, era más que solo un pedazo de yeso y pintura, era un receptáculo de recuerdos, de una fe que él había hecho pedazos públicamente, ante cámaras y miles de miradas conmocionadas. La luz tenue de la sala parecía bailar sobre la vieja fotografía, proyectando sombras que se retorcían como espectros. El peso en su pecho aumentaba, una sensación de culpa que lo asfixiaba, alimentada por los titulares y las miradas de reprobación que aún lo perseguían. Recordó el día en que Arturo lo había llevado a la iglesia, con la mano firme en su hombro, los ojos llenos de una devoción que Mateo ahora consideraba ingenua. Ese día se había hecho una promesa, un juramento sellado bajo la atenta mirada de la Virgen, una promesa que, en su cruzada contra los ídolos, no solo había roto, sino pulverizado. Tienes que entender, Mateo, la voz de Arturo resonaba en su mente, suave pero firme. Algunas promesas son más fuertes que el tiempo, más fuertes que nosotros. Pero Mateo, en su juventud rebelde, y más tarde, en su fanatismo iconoclasta, había elegido el camino de la incredulidad, el camino del silencio y la destrucción. Había roto la cadena, ignorado el llamado, culminando en la rebelión que lo convirtió en una figura pública de escándalo. La imagen, sin embargo, incluso hecha pedazos, permanecía allí, un faro en medio de la oscuridad de su alma. No lo juzgaba, solo esperaba. Esperaba que recordara, que cumpliera. La tormenta afuera, que antes parecía una manifestación de la ira divina, ahora sonaba como un lamento, un llanto por algo perdido, por un ciclo que se repetía. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, el vigilante en la foto, esa mirada. ¿Y si esa mirada fuera la suya propia? ¿Un Mateo del futuro, atrapado en un ciclo, siendo testigo del error que se repetía, intentando quizás advertir al Mateo del pasado, al Mateo que ahora sostenía el sobre pesado como plomo? La idea era absurda, pero el nudo en el estómago era real. Sus acciones en el presente, el atropello, la culpa, la búsqueda, ¿estarían tejiendo el futuro de una paradoja ineludible? Abrió el sobre con dedos temblorosos. El papel amarillento contenía palabras que nunca esperó leer. No era una carta de despedida, sino una invitación. Una invitación a revisitar el pasado, a desvelar los secretos que lo unían a esa fe que tanto negaba y quizás a encontrar un camino para que el Mateo del futuro no tuviera que volver. La promesa de Arturo era real y el momento de cumplirla había llegado. La imagen, antes un símbolo de su rebeldía y ahora un vínculo con un futuro incierto, se convertía en el centro de su redención. El camino hacia la Basílica de Guadalupe se abría, un destino trazado por una promesa olvidada y una paradoja temporal. El silencio en la habitación del hospital era una carga, pesado como la culpa que Mateo arrastraba. Elena, pálida, respiraba con dificultad. Cada inspiración, un recordatorio de la tormenta que lo consumía y de las consecuencias públicas de su furia. Sostenía la mano de ella, fría, y sentía su propia fe escurrirse entre los dedos, como arena fina. La voz que lo llamaba, que lo incitaba a buscar la promesa olvidada, ahora parecía distante, ahogada por el constante pitido del monitor cardíaco. ¿Un qué? Había susurrado la voz antes, un eco en su mente. Ahora la pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, pero con una nueva urgencia. Era la promesa de Arturo, un pacto sellado en tiempos de inocencia que lo impulsaba en aquel tortuoso camino, ligado a el vigilante de la fotografía.
la imagen de la Virgen de Guadalupe, que él, en su acto de rebeldía más chocante, había aplastado bajo las ruedas de su coche en una plaza pública de la Ciudad de México, era ahora un faro en medio de la oscuridad, un símbolo de todo lo que había perdido y necesitaba reencontrar. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando el mundo, pero no la mancha en su alma. Aquel día, el día en que atropelló a la santa, parecía una eternidad, un punto de inflexión para un ciclo que aún no comprendía. El sordo rugido del motor no silenció los gritos que aún resonaban en la mente de Mateo. El impacto, sin embargo, no fue solo del neumático contra el asfalto, sino de la rueda aplastando la imagen sagrada, bajo la mirada atónita de decenas de personas. Aquel acto de rebeldía, una furia impulsada por la incredulidad y la ira inculcada por un expastor fanático, no fue un mero arrebato, fue una declaración pública, un grito de guerra contra la fe que un día defendió, una profanación que lo arrojó a un abismo de consecuencias. Los titulares del día siguiente serían brutales, pero el peso en su alma era una carga aún mayor. Sin embargo, fue en medio de esa destrucción donde la salvación se presentó, un susurro de esperanza en la espiral del caos. Recordaba los púlpitos, la voz encendida, las multitudes que lo seguían con devoción ciega. Aquel Mateo, el pastor, era un fantasma que lo perseguía, susurrando sobre la idolatría que él ahora profanaba de forma tan visceral. Pero la fe, la verdadera fe que Arturo le había enseñado, no era la de los dogmas rígidos y la condena. Era la fe de los gestos silenciosos, del amor incondicional, de la esperanza. ¿Qué lo llevó a ese punto de ruptura? La desilusión, la hipocresía que presenció, la manipulación de la fe para beneficio personal. Todo esto lo transformó en un rebelde, en un iconoclasta. En medio de los escombros de su fe deshecha, apareció una carta de Arturo. En ella, la mención de un sacrificio, de una promesa que él, Mateo, debería cumplir. Era una herencia espiritual, un legado que por tanto tiempo había ignorado o rechazado, y entonces, misteriosamente, la imagen intacta de la Virgen de Guadalupe se materializó en su casa, una señal inequívoca. No era una casualidad, era una invitación a revisitar las raíces, a confrontar los fantasmas del pasado que lo atormentaban. Apretó la mano de Elena con más fuerza, sintiendo el tenue calor de su piel. La promesa no era solo suya, era un lazo que trascendía generaciones, un hilo invisible que conectaba a Arturo, a Elena, la fe y el misterio que lo rodeaba. El viaje a la Basílica de Guadalupe dejó de ser una opción, convirtiéndose en una necesidad visceral. No era solo el altar físico lo que necesitaba restauración, sino también el de su interior, carcomido por la incredulidad y la culpa. El hospital, con su olor penetrante a desinfectante y la melancolía de quienes luchan por la vida, se convertía en un escenario improbable para su redención. La confirmación de que Elena estaba viva, un momento de alivio puro y abrumador, lo impulsó aún más. Sentía el peso abrumador de la responsabilidad, pero también la ligereza inesperada de un propósito recién descubierto. La imagen que había atropellado, la carta de Arturo, la foto enigmática, todo encajaba, formando un rompecabezas complejo y aterrador, con piezas aún faltantes. El vigilante de la fotografía, aquel que parecía observarlo desde un futuro distante, ¿quién era? ¿Un guardián? ¿Una advertencia? ¿O el pensamiento más inquietante de todos sería el mismo? ¿Un eco de un futuro que se pliega sobre el presente, atrapado en un ciclo de error y corrección? La promesa de Arturo era un camino, pero el destino final aún estaba envuelto en un espeso velo de incertidumbres. Mateo sabía que el viaje estaba lejos de terminar, que cada paso hacia la Basílica de Guadalupe sería un paso para desentrañar la verdad. La fe, antes una carga opresora, empezaba a transformarse en un escudo, y la culpa en un motor implacable hacia la redención. Respiró hondo, el aire enrarecido del hospital llenando sus pulmones,
Era hora de seguir adelante, sin importar el costo. El peso de la promesa olvidada era una carga que Mateo llevaba en cada paso. El camino hacia la Basílica de Guadalupe se extendía ante él, una senda de asfalto que prometía respuestas, pero también amplificaba el eco de las dudas más profundas en su mente. La voz, aquel susurro persistente que lo guiaba desde el incidente, parecía más clara ahora, un llamado que ya no podía ignorar. Sabía que necesitaba encontrar el altar, el lugar donde la promesa de Arturo había sido hecha y donde la fe de Elena aún residía, aunque estuviera tambaleante por la tragedia. La imagen de la Virgen de Guadalupe, aquella que había atropellado en un arrebato de ira y descreencia tan público, ahora se materializaba en su memoria con una nitidez perturbadora. Era más que una simple estatua destruida, era el símbolo de una herencia espiritual que él se negaba a aceptar. El expastor, con su retórica inflamada sobre la idolatría, resonaba en sus oídos, pero la voz que lo llamaba era diferente, más suave, más real, más antigua. Detuvo el coche a la orilla de la carretera, el cielo oscureciéndose rápidamente como un presagio. La lluvia comenzó a caer, fina al principio, pero pronto intensificándose, transformando el paisaje en un borrón de gris y verde. Un trueno distante resonó, un presagio de la tormenta que se acercaba, reflejando la turbulencia interna que lo consumía. El miedo a encontrar lo que le esperaba en la Basílica de Guadalupe era palpable, un nudo apretado en su estómago. ¿Y si sus acciones actuales estuvieran, de alguna manera, alimentando aquel ciclo, solidificando el futuro que lo observaba desde las sombras? Pero entonces, la fotografía volvió a su mente. La imagen de Elena sonriendo, y él, un niño inocente, junto a el vigilante, envuelto en un misterio que desafiaba la lógica. ¿Quién era aquella persona? ¿Qué representaba? Esa pregunta, más que cualquier otra cosa, lo impulsaba. Era la clave para desvelar no solo el pasado de su familia, sino también la razón de aquella voz que lo atormentaba y lo guiaba, y quizás la propia naturaleza del tiempo. Engranó la marcha de nuevo, el motor respondiendo con un rugido bajo, casi como un lamento. La decisión estaba tomada. Ya no podía huir, ya no podía esconderse de las consecuencias de sus actos, ni de las exigencias de su destino. La promesa de Arturo, la fe resiliente de Elena, la imagen enigmática y el acto de rebeldía que lo condenaba, todo convergía hacia aquel destino. Aceleró sintiendo la adrenalina recorrer sus venas, una mezcla de pavor y determinación. La jornada hasta la Basílica de Guadalupe no era solo un viaje, era la penitencia de un hombre que había roto lo inquebrantable. El olor a neumático quemado y el chasquido seco de la imagen destrozada aún resonaban en su mente, un cruel recordatorio del día en que Mateo, ex pastor fanático, atropelló a la santa en una plaza pública de la Ciudad de México. El escándalo estalló como dinamita, sus consecuencias públicas extendiéndose más rápido que un incendio en un campo seco, manchando no solo su nombre, sino la memoria de Elena. La culpa, un monstruo hambriento, lo devoraba por dentro, convirtiendo cada kilómetro recorrido en una búsqueda desesperada de redención, de una verdad que temía encontrar. No era la primera vez que Mateo confrontaba lo sagrado con furia. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que empuñaba la Biblia como una espada, un pastor inflexible, ciego en su fanatismo contra cualquier forma de idolatría. Sus sermones eran fuego y azufre, condenando imágenes y rituales que consideraba paganos. Pero la fe, ante su cimiento, comenzó a derrumbarse. La hipocresía que veía en algunos líderes, la búsqueda incesante de poder en nombre de Dios, el dolor que sus propias palabras causaban. Todo eso lo carcomió. Aquel púlpito que un día fue su trono, se convirtió en una mazmorra de dudas. Abandonó el sacerdocio, pero no la rebeldía. Por el contrario, la incredulidad se solidificó en un odio visceral hacia todo lo que representara el ídolo, culminando en aquel acto impensado sobre el asfalto mojado,
un intento desesperado de romper no solo una imagen, sino la propia idea de una fe que ya no reconocía. A medida que los contornos de la Ciudad de México surgían en el horizonte, las luces de la basílica rasgaban la noche como un faro, una paradoja de esperanza para el alma en tinieblas de Mateo. El aire, pesado por la lluvia reciente, parecía vibrar con una energía casi palpable. Detuvo el coche sintiendo el rocío helado de la noche en su rostro y con cada gota, la memoria de Elena, la promesa susurrada y aquella voz misteriosa se mezclaban en un torbellino caótico de remordimiento y anhelo. Cada paso hacia la imponente estructura era un desafío, una batalla contra la incredulidad que lo había encadenado por años. Se acercaba al altar sabiendo que allí, en aquel suelo sagrado que un día profanó, la verdad lo aguardaba. Las respuestas para la fe perdida, la familia fragmentada y el misterio que lo perseguía estaban guardadas allí, esperando ser desveladas. Dentro de la basílica, el silencio no era ausencia, sino una presencia avasalladora. Diferente de todo lo que Mateo ya había experimentado, era el eco de siglos de oraciones, la respiración de una fe inquebrantable. Avanzó cada fibra de su ser en conflicto hacia el altar mayor, el mismo punto de convergencia que él, en su furia ciega, había profanado. Allí, en el centro de todo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahora en su esplendor restaurado, parecía mirarlo con una serenidad ancestral, una mirada que penetraba las capas más profundas de su alma culpable, exigiendo una rendición de cuentas. Mateo se arrodilló, con sus ropas empapadas por la lluvia, las gotas escurriéndose y mezclándose con las lágrimas cálidas que ahora lavaban su rostro. Era una purificación del alma. Entonces, la voz, suave como un bálsamo, pero firme como una roca, susurró en su oído, disolviendo la tormenta. La promesa ha sido cumplida. La fe renace. Cerró los ojos y el peso de años de rebeldía, de culpa y de desesperación se desplomó de sus hombros. Una paz tan profunda e inesperada lo envolvió, un oasis en el desierto de su existencia. Al reabrir los ojos, un detalle minúsculo, casi camuflado en la base del altar, captó su mirada. Una fotografía. Era la misma que llevaba en la cartera, un amuleto de misterio. El de niño, Elena y el vigilante, siempre enigmático. Pero allí, bajo la luz difusa de la basílica, la imagen se reveló con una claridad espeluznante. Un escalofrío gélido recorrió la espalda de Mateo. El vigilante. Era él, más viejo, envejecido no solo por el tiempo, sino por una tristeza abismal que marcaba cada rasgo de su rostro. Era él mismo, atrapado en un eco temporal, un Mateo del futuro, observando al Mateo del presente. ¿Por qué estaba allí? Intentando avisar, intentando corregir. Sería un ciclo vicioso de errores y redenciones, donde sus propias acciones en el presente hacían eco y solidificaban la presencia de aquel yo futuro condenado a revivir o a presenciar sus propios dramas. La promesa, se dio cuenta, no era solo para él, sino sobre él. La redención, Mateo finalmente comprendió, no era un punto final, sino una paradoja, un ciclo continuo donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en una danza eterna de elección y consecuencia. Estaba atrapado en su propia historia y el futuro o el pasado parecía estar observando cada uno de sus movimientos.